Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Bueno, aquí seguimos en Hora de Té y esta vez nos es muy grato presentar a Mauri Ramírez Rodríguez, quien es psicólogo, docente, maestría en relaciones humanas, certificación internacional en logoterapia, especialista en psicología laboral y además ha sido presidente de nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos. Así que bienvenido sea una vez más a Hora de Té, a Mauri. Bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación a Saque. Gracias a Ana Mirta por la invitación que nos hicieron a compartir temas de importancia para la sociedad. Claro que sí. Sí, Mauri, antes de entrar en el tema, yo quisiera que nos hablara un poquito de cómo es del abordaje y de las circunstancias que están pasando últimamente en oficinas, ya que tienes como tu especialidad también en psicología laboral, pues nos habla un poquito de eso. Bien. En el campo de la psicología tenemos bastantes ramas. Una de las ramas es la psicología organizacional o psicología laboral, que es la aplicación de los principios, métodos y técnicas de la psicología general aplicada al ámbito de las organizaciones. Entonces, en esa perspectiva de lo que es la psicología organizacional, es importante que en este tiempo, por ejemplo, los psicólogos organizacionales trabajen mucho lo que es la salud mental en el entorno laboral. No solamente enfocarse en lo que es la parte de reclutamiento, la parte de capacitación, la parte de compensación, sino en ese cuidado integral que debemos tener con el personal. Y en eso, aquí tenemos un gran reto. Y el gran reto es de trabajar programas de bienestar psicoemocional dentro de las organizaciones. Y en ese trabajar ese bienestar implica tener protocolos de atención en casos de emergencia que se puedan presentar. Es muy importante que las organizaciones tengan esos protocolos establecidos, cómo cuidar al personal en caso de una emergencia, cómo cuidar a cómo, por ejemplo, las personas tener acceso a programas de salud mental. Tenemos varias instituciones, que me reservo los nombres de ellas, pero tenemos varias instituciones que sí son un modelo de referencia en lo que es la parte del cuidado de la salud mental de sus colaboradores. Porque hay una verdad, y es que el sistema de salud, las ARS, no cubren lo que es servicios de psicología, no cubren evaluaciones, no cubren, lo que cubren es muy básico, por lo cual podemos decir que la salud mental está desprotegida de la seguridad social en la República Dominicana, excepto la ARS gubernamental que tiene una buena cobertura, exceptuando la ARS gubernamental, que es la única que tiene ahora mismo una cobertura mayor en lo que son los programas de psicología como parte de la salud mental. Recuerden que la salud mental se trabaja tanto a nivel de psicología como a nivel también de psiquiatría. Psiquiatría ya por el área médica sí tiene cobertura, pero psicología tenemos un gran desafío en este tema. Por lo cual nosotros los psicólogos laborales, los psicólogos organizacionales, tenemos que tener esa mirada de cuidado de la gente, de cuidado de las personas. Y aquí hay un gran desafío en establecer esos programas. Muchas veces vemos cómo las empresas hacen programas de salud, pero no incluyen salud mental. O sea, cuando ellos hacen jornada de salud, pero yo le hago la pregunta, ¿y dónde está la salud mental? Y la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer sin salud mental? ¿Qué podemos hacer sin salud mental? Y la otra gran pregunta es, ¿quién de nosotros está libre de no padecer algún trastorno mental, de no debutar con alguna situación mental? ¿Quién de nosotros está libre? Ninguno. Ninguno de nosotros en esta situación de estrés que estamos viviendo post pandemia. Y eso yo estaba diciendo que nadie puede estar libre porque ahora nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos oyendo malas noticias que nos afectan
en gran manera, porque quién no es padre, quién no tiene una familia, y ahora mismo con esta delincuencia, pues siempre todo el mundo está pendiente de las cosas que pasan, porque uno tiene familia, ¿verdad? Pero ¿no sería Y, prudente hacer algo? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para que todas esas empresas tengan pendiente de que a los empleados hay que incluirle esa salud esa protección de salud mental, porque ellos están constantemente expuestos tanto con los rabiosos que pueden encontrarse en su oficina, porque también vamos a contar de que hay empleados que son agresivos o que se comportan así y quién sabe lo que son capaces de hacer. Y yo creo que eso debería legislarse para ver si se incluye esa parte en lo que es a las ARS. ¿Qué usted opina de eso? Sí, el gran desafío que tenemos y que fuimos presidentes del CODOXI es que nos hace falta también los protocolos de la psicología es multifactorial, la psicología es una ciencia multifactorial, multiparadigmática, con múltiples factores. Y hemos tenido como institución rectora una dificultad con lo que son los protocolos de atención. Entonces las ARS dicen que hasta que no tengamos todos los protocolos de atención no va a haber la cobertura, pero aún así se le han presentado propuestas y no ha dado la apertura de ver esas propuestas, entonces, para dar esa cobertura. ¿Qué podemos hacer dentro de las empresas? Podemos hacer programas de prevención, programas de psicoeducación. Por ejemplo, yo felicito a muchas instituciones que están trabajando ahora mismo lo que es la parte de inteligencia emocional o asertividad emocional, trabajando ese componente de enseñar a las personas cómo autorregularse, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones solamente son respuestas adaptativas de nuestro cuerpo al medio. Va a depender lo que hacemos con esas emociones. Y en el ámbito de las organizaciones tenemos que trabajar mucho esa parte de inteligencia emocional, de esa parte de autocontrol, de esa parte de que tiene que ver con el cuidado mío, con el cuidado de mi salud, pero también con el cuidado del otro. Y eso va a repercutir en lo que es el bienestar organizacional, va a repercutir en mejor clima y va a repercutir en una cultura de trabajo favorable para qué, para la productividad. Por lo cual, invertir en salud mental dentro de las organizaciones también equivale a que a invertir en la productividad. Si tú tienes un colaborador, por ejemplo, que está pasando por un proceso, por ejemplo, de ansiedad, o que tiene una situación de depresión, y tú le tienes ese programa que puede asistir a un psicólogo o una psicóloga, ese individuo te va a producir más. Ese individuo, esa persona que tiene una ruptura de matrimonio, ese individuo que tiene un hijo con una condición médica y que ya por esas situaciones se ve afectado a nivel psicológico. Si la institución tiene un programa de bienestar, de salud mental, y esa persona va a ese programa de salud mental, podemos tener un empleado que produzca más, porque la salud es un estado que es un estado de bienestar integral. No es solamente la ausencia de enfermedad psicofísica, física, biológica. También es la parte de esas alteraciones de comportamiento que podemos tener fruto de situaciones ambientales que nos impactan. Sí, realmente el estrés y las situaciones de psicológicas que tiene un colaborador es el principal, es la antesala a las situaciones físicas, a enfermedades ya de origen fisiológica, y trabajando eso, pues se puede prevenir el ausentismo laboral del empleado, como decía él. Ahora yo pregunto, o sea, en momentos de emergencia, el abordaje, ¿cuáles son los efectos psicológicos de eventos como lo que han acontecido hace poco en nuestro país, en distintas oficinas que han aparecido? Por ejemplo, el caso de Juancito, también el de Orlandito, y bueno, este tipo de circunstancias, ¿cuáles son los efectos que puede tener en un Los empleado, empleados. o sea, los empleados, y cuál sería el protocolo, el abordaje a seguir? Sí, miren, en las empresas no estamos exentos de situaciones que se pudieran presentar.
Se pueden presentar, por ejemplo, accidentes de trabajo en empresas, donde esos accidentes de trabajo podemos tener muerte de colaboradores durante la jornada de trabajo. Podemos tener accidentes de trabajo donde la persona pierde un brazo, pierde una pierna por un accidente de alguna maquinaria. Podemos tener inclusive situaciones de conflicto interno que se presenten dentro de las empresas y con esta situación de conflicto interno poder dar como resultado la muerte de un colaborador o la muerte de un cliente por situaciones que vemos de este desbordamiento, de este desbordamiento que tienen los seres humanos en este momento por esta alta carga de estrés. Entonces, esa alta carga de estrés generando unos comportamientos agresivos, aunque el comportamiento agresivo es multifactorial. Antes de analizar un comportamiento agresivo, hay que analizar las causas que lo generan. Entonces, pero ¿qué podemos hacer si se nos presenta una situación como esta? Lo primero es que la empresa tiene que tener un protocolo, debe tener un protocolo de emergencia. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Y eso por qué? Porque todo lo que ocurre, esos elementos que ocurren, impactan en qué? Impactan en la emocionalidad de la gente, impactan en su bienestar psicoemocional y psicoafectivo dentro de la organización. Cuando esto ocurre, tenemos que hacer un proceso primero, un tema de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos sirven para regular el primer impacto de los eventos. Y se trabaja aquí la parte postraumática, que puede generar un evento. Entonces, en ese caso, si hay especialistas de la conducta humana que están certificados en esto que es primeros auxilios psicológicos. Creo que el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública tienen una red ya calificada y entrenada en lo que es primer auxilio psicológico, que fue producto de la pandemia, que se entrenaron estas personas en la línea de emergencia. Entonces pudieran servir muy bien a las empresas y pudieran estar en contacto con las empresas para generar esto. Recordemos, por ejemplo, la explosión que ocurrió aquella, que la explosión de la planta de gas que ocurrió. Aquí hubo que hacer, y ahí hay que sacarle, hay que reconocer el departamento, lo que es la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hizo un programa de intervención en la comunidad. Fue durante 2 semanas a acompañar a nivel psicológico a la comunidad, hacer ese proceso de primer auxilio psicológico en la comunidad para ir de cierta forma regulando, normalizando la situación dentro de la precariedad dentro de la situación que ocurrió. Así mismo las empresas podemos tener estos protocolos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en una organización donde un empleado falleció en hora laboral. Le dio un impacto miocardio y esa persona falleció. Entonces, ¿qué la institución ya tenía? La institución ya tenía un protocolo para estos casos y aplicamos el protocolo. Al aplicar el protocolo con todos los pasos que llevaban, que eran las reuniones individuales, teníamos una sala donde las personas podían ir a dialogar con un terapeuta. Teníamos también lo que eran los grupos de apoyo. Teníamos también lo que era un terapeuta que podían llamar a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Los empleados tenían acceso directo a un especialista de la conducta, pero también hicimos un ritual de cierre. Un ritual donde cada una de las personas expresó cómo se sentía, dio gracias a la vida, por ejemplo, por la vida de la persona que había fallecido. Y terminamos con una frase bastante icónica que yo le quiero, que le dio al grupo: te dejamos ir. Gracias por todo lo que nos diste y te dejamos ir. Ve en paz. Entonces, cuando Qué todo lindo. eso generó un estado de paz. De cierre, porque no todos, sí, no todos tuvieron el mismo impacto, porque habían personas muy cercanas a la persona que duraron más tiempo para recuperarse. Porque el duelo ante la pérdida no se maneja igual. No todas las personas manejamos el duelo de la misma forma, porque depende de la situación que se presentó, depende de la cercanía que tenemos con la persona que fue agredida o que le pasó el accidente o la situación, y depende también el grado del dolor interno que tengamos con eso. Entonces, pero es importante tener protocolos de atención en casos de emergencia, porque si son seres humanos que estamos trabajando juntos, siempre el factor de riesgo va a estar presente.
A eso iba a preguntarle, porque no todo el mundo reacciona igual ante una situación así laboral. Y eso le iba a preguntar, porque sería ideal que hubiese un equipo como el que se presentó ahí en la planta, que pudieran todas las universidades pues tener este proyecto en favor de las personas que así lo necesitan, porque muchos tardan más en recuperarse. Como ha pasado, como en esta situación de ahí de medio ambiente, habían personas que ya estaban saltando por las peras y todo, porque es una autoprotección. En ese caso, también hay que darle su tiempo prudente, ¿verdad? Porque la gente venga a trabajar mañana, no. O hay que darle un tiempo prudente a esas personas que han podido eh, ser partícipe o estar presente ante una situación así. Sí, hay que evaluar las personas a nivel individual, porque cada uno procesa el hecho de forma distinta. Entonces, lo correcto aquí es evaluar a nivel individual. Hay un supuesto que las personas más cercanas, por ejemplo, al que tuvo el accidente o a la persona fallecida, esas personas más cercanas tienden a tener un mayor impacto, ¿sí? Ante un hecho. Entonces, se comienza por el círculo más cercano, pero también analizando todo el otro círculo. ¿Qué es lo que también debiéramos tener? Debiéramos tener un 911, un servicio con una mayor fortaleza en el servicio de urgencias psicológicas. Es decir, Buena que idea. usted llama al 911 y, por ejemplo, se puede llamar porque hay psicólogos trabajando 24/7 en el 911 y pocas personas saben que el 911 atiende también personas, por ejemplo, en estado de estrés, de ansiedad, que pueden llamar al sistema de emergencia y son atendidos por un psicólogo, un profesional de la conducta, al menos para ser escuchados. Y esto, en esta parte de ser escuchado, también es parte de la intervención. Pero, ¿qué es lo que podemos tener? Que el 911 cuente con un equipo SWAT de profesionales de la conducta, que ante una situación de emergencia puedan ir a dar los primeros auxilios psicológicos y en una situación de emergencia puedan estar ahí. Por ejemplo, ocurre un terremoto, ocurre una situación, por ejemplo, otra explosión, o una situación en alguna institución. Ese equipo SWAT, que no necesita estar 24/7 en la oficina, sino que están ahí, que son servidores que ya lo tienen identificado, se presenta una emergencia, le colocan el código rojo y tienen que presentarse ¿dónde? En el lugar de los hechos. Este también lo podemos tener en combinación, y es una propuesta, lo podemos tener en combinación también con el COE. Junto con el COE, el 911, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, en conjunto trabajar con esto, porque también como país nos hace falta la articulación de las instituciones. Estamos viendo avances, pero muchas veces vemos que cada uno quiere hacer por su lado y nos hace falta unir voluntades para articular las organizaciones y tener respuestas en conjunto. Eso mejora el impacto y reduce el gasto. Ahí a la hora que está el general Méndez ahí en 911 sería una excelente propuesta, porque de verdad que eso es necesario aquí. De verdad que sí, ¿no, Mirta? Bueno, la verdad es que hablar con el licenciado Mauri es todo de lujo, verdaderamente, y quisiéramos tenerlo de nuevo, porque hay un tema que él no ha tratado aquí, el de la logoterapia, que quiero que nos hable un poquito, pero Sí. eso va a ser en otra ocasión, porque ya nos están avisando que tenemos que concluir. Vamos a dar los contactos de Amaury para que sepan dónde localizarlo, dónde visitarlo y todo lo que él tiene para ofrecer, pues. Es para que lo nos lo busquen diga para él. las propuestas, porque esas son propuestas que nos benefician a nosotros como sociedad y son necesarias, no son antojos ni cosas así volátiles. No, así que ¿Cuáles son las coordenadas? Bien, gracias por la invitación. Bueno, nuestro número de teléfono es el 829-980-2929 y en el Instagram nuestro nombre completo, Amaury Ramírez Rodríguez, y por ahí nos pueden contactar. Un placer conversar siempre con ustedes. Gracias por tu tiempo y gracias por su nos tiempo. vemos. Bye. Nos vemos prontito. Okay, bye bye. Hasta la vista. Bendiciones. Señor director, vamos a la pausa.
A Mauri igual.